Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva clase dentro del marco de esta diplomatura de Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados de Córdoba. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy candente, muy interesante, que tiene que ver con los derechos y las estafas bancarias, los derechos de los consumidores frente a las estafas dentro del sistema bancario. Brevemente le damos la palabra a uno de los directores de esta diplomatura, el doctor Ezequiel Vergara. Bueno, muchas gracias. Lo mío es simplemente destacar, porque ahora va a venir la presentación formal del doctor Francisco Junzenbach, quien va a dar la charla, pero quiero destacar algo porque por ahí cuando uno escucha una conferencia, una charla, una explicación, eh, no tiene en cuenta de cuáles son las ideas que sustentan, o cuál es la trayectoria, o cuál es eh, el conjunto de visiones que tiene la persona acerca del tema que va a abordar. Y lo que a mí me gustaría destacar, y espero que no lo tome mal el doctor Junzenbach en esto que voy a decir, que la mayoría de los que lo conocen saben que es una persona que tiene ya unos años en la vida en el derecho, es que pese a esos años, su forma de abordar los temas, y particularmente el derecho al consumo, es el de lo que uno atribuiría a una persona totalmente abierta a las nuevas ideas. Lo destaco porque a veces uno se encuentra con colegas que tienen 30 años, abogados jóvenes, que ya piensan como se pensaba, digamos, como si el derecho fuera algo cerrado, como si no fuera posible cambiar, que se cierran a los nuevos paradigmas, y en esto el derecho del consumidor es todo novedad, pese a que hace muchos años que estamos trabajando, todavía uno lo ve, y lo ve en personas jóvenes, y sobre todo lo ve, lamentablemente, en muchos jueces, muchos magistrados, muchos funcionarios, que ya manejan ciertos prejuicios y que les cuesta muchísimo incorporar el nuevo paradigma, las nuevas ideas, esta nueva forma de pensar, y no tratar de encorsetar al derecho del consumidor en un concepto o en una ley o en un par de artículos, sino entender que es toda una nueva forma de abordar el paradigma jurídico protectorio derivado de la Constitución, y que por suerte el doctor tiene esa característica, habla con un apasionamiento, con una eh, posibilidad de admitir las nuevas ideas, con una apertura mental que pocas veces se ve en personas que a lo mejor ya por los años o por el lugar donde llegan se cierran, ¿no? Esto es así y punto. Que uno lo ve en los libros, estoy repasando parte de la doctrina, y uno también lo ve en las jurisprudencias, es como que se quedan en algún momento de su vida y ahí no cambian más los conceptos. Y eso es lo que quería destacar, más allá de lo que pueda decirnos, que ahora Victoria va a presentarlo formalmente, y eso es lo que les pido que atiendan, ¿no? Porque no es solamente la cuestión de lo jurídico, de lo conceptual o de la cuestión más práctica, que seguramente después surgirán las preguntas, sino la cuestión de absorber esas ideas frescas, ese pensamiento de joven jurista que tiene y que va a permitirles después abordar los casos, más allá de que el caso concreto sea una cuestión bancaria o una cuestión de autoplano, sino poder incorporar el pensamiento de protección al consumidor, cómo trabajarlo después conforme a la ciencia y sin miedo, sin cerrarse, sin prejuicio a lo que ya algún jurista en alguna época pasada presentó como una idea, sino por el contrario, abriéndose a ver cómo se puede mejorar y cómo puede ser más dinámico el derecho, y que en definitiva también es la apuesta de este curso, ¿no? Tratar de ser novedosos y no cerrarnos las viejas ideas, sino por el contrario ir difundiendo y mejorando en lo posible el derecho del consumidor. Eso simplemente quería decir. Ahora sí, la presentación formal. Muchas gracias. Bueno, pasamos entonces a la presentación formal del disertante del día de hoy. Él es el doctor Junzenbach, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba, doctor honoris causa por la Universidad de San Pablo y la de Tucumán, profesor titular de la materia de Derecho de la Facultad de Derecho de la UNC y ex fiscal de Cámara en lo Civil y Comercial. Es autor de numerosos libros de sus especialidades, Derecho Concursal y Derecho del Consumidor, y autor de numerosas publicaciones académicas. Es también uno de los doctrinarios más importantes de Derecho del Consumidor del país, y siempre ha hablado como fiscal de Cámara con mucha valentía y con mucho sentido práctico en sus dictámenes. Así que le damos la bienvenida al doctor Francisco Junzenbach.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Ezequiel. Muchas gracias, Victoria. O muchas gracias, Victoria, y muchas gracias, Ezequiel. Primero la dama. Es un placer estar con ustedes de nuevo. En la primera clase solamente pude estar unos minutos para recibirle a la doctora Salazar. No me pude quedar porque tenía un Zoom de una clase en Rosario y me hubiera encantado poder compartir con ustedes también las reflexiones que hiciera y que debe haber hecho magistralmente, como siempre, Claudia Salazar, y en un tema apasionante como el que le tocó desarrollar a ella. Bueno, a nosotros nos toca también hoy un tema complejo, un tema difícil, que requiere siempre tener la perspectiva de que vamos a hundirnos en los contratos bancarios, en la labor de las entidades financieras y también en las regulaciones que están en el Código Civil en orden a los presupuestos básicos de los contratos bancarios, obviamente la ley de defensa del consumidor como ley especial que protege o que debiera proteger bien aplicada los principios y a la persona del consumidor y consecuentemente hacer realidad los derechos que están constitucionalizados en el artículo 42 de nuestra Carta Magna. Cuestión bastante compleja, como les decía recién. Voy a ver si comparto con ustedes, por razones de claridad expositiva, la pantalla con un PowerPoint para que podamos ir siguiendo la exposición, ¿sí? Ahí está compartida. Si usted me dirá, Victoria, creo que se Sí, se ve comparte bien. bien ahí, ¿no es cierto? ¿Se ve bien? Bueno, entonces, obviamente que, como verán, ahí está la conjunción o la convergencia de los contratos bancarios y el derecho del consumidor, y luego en el subtítulo el phishing, vishing y otras modalidades operativas de suplantación de identidad, en definitiva, estafas bancarias informáticas. Pero antes de entrar en esos temas, parece conveniente recordar que los contratos bancarios durante años estuvieron regulados por los usos y costumbres, porque estando dividido el Código Civil y el Código de Comercio, el Código de Comercio reglaba solamente la cuenta corriente, y que era entre comerciantes, y la cuenta corriente bancaria. No había más. Y alguna otra referencia que se podía aplicar analógicamente. En cambio, a partir del 2015, cuando se incorpora el derecho del consumidor al Código Civil a partir de los artículos 1092 y siguientes, ¿no es cierto?, se incorpora también los contratos bancarios, pasan entonces de los usos y costumbres de la plaza a la regulación legal, a la normatividad. Y esto no es una tarea sencilla, porque las entidades bancarias, obviamente por sus características económicas y financieras como actividad reglada, tienen hábitos, ¿no es cierto?, de funcionamiento que no son fáciles de encorsetar en normas, pero que es importante que veamos algunas para que podamos darnos cuenta del cambio profundo que ya el Código Civil y Comercial de la Nación, a partir de agosto del 2015, que entró su vigencia, empezó a realizar, ¿no es cierto? En primer lugar, verán que la Firmina enumera que los contratos bancarios tienen una parte general y una parte especial reglada en los artículos 1378 a 1441, que nos dan un panorama excelente de las obligaciones que pesan sobre este tipo de proveedores tan especiales, porque no cabe duda que las entidades financieras regladas por la ley 21.526
están comprendidas dentro del concepto de proveedor que regula el artículo 2 de la ley 24.240, es decir, el Estatuto Consumeril. Pero fíjense lo que dice el artículo 1378, que es un principio general aplicable a todo contrato bancario y no solo a los contratos con consumidores. El artículo 1378 nos va a decir que las disposiciones relativas a los contratos bancarios previstas en este capítulo se aplican a los celebrados con las entidades comprendidas en la normativa sobre entidades financieras. Léase, aunque no lo dice el texto, Ley 21.526 y sus modificatorias. Y va a agregar, y con las personas y entidades públicas y privadas no comprendidas expresamente en esa legislación, cuando el Banco Central de la República Argentina disponga que dicha normativa le es aplicable. Quiere decir entonces que el Código Civil se regla especialmente todo este tipo de contratación con las entidades financieras reconocidas y autorizadas a funcionar por el BSRA. La gran pregunta que nos queda entonces es ¿qué sucede, no es cierto?, con lo que todos conocemos? No digamos las mesas de dinero propiamente dichas, como se les llamaba antes, pero sí los distintos métodos de préstamo que no están incorporados a la ley 21.526 ni han sido autorizados por el BSRA, pero que son los que muchas veces las clases más sencillas acceden permanentemente porque dan préstamos a sola firma y sin mucho más, ninguna exigencia que no sea un recibo de sueldo y la firma de algún título de crédito. Pero eso será otro capítulo, ¿no es cierto? Lo importante, fíjense, es que esta es una norma general y el 1379, que sigue a continuación, va a decir la publicidad, la propuesta, en una palabra la oferta en sentido clásico, y la documentación contractual deben indicar con precisión y en forma destacada si la operación responde a la cartera de consumo o a la cartera comercial, de acuerdo a la clasificación que realiza el Banco Central. Pero claro, va a dejar a salvo, ¿no es cierto?, la verdadera calificación jurídica del negocio y va a decir que esta distinción que hagan las entidades financieras sobre cartera comercial y cartera de consumo no prevalece sobre la que surge del contrato ni de la decisión judicial conforme a las normas del Código. Va de suyo, ¿no es cierto? Quien, por último, va a definir qué tipo de operatoria está juzgando o apreciando o valorando o ponderando es el órgano jurisdiccional. Pero agrega la norma, los bancos deben informar en sus anuncios en forma clara la tasa de interés, los gastos, las comisiones y demás condiciones económicas de las operaciones y servicios ofrecidos. O sea que esta es una obligación general de toda la operatoria bancaria y no solo aquella que une a la entidad con un consumidor. Esto es clave porque los bancos no estaban habituados a esta pauta de transparencia que les impone el nuevo Código Civil y Comercial. Y por ende han tenido que readecuar muchas de sus operaciones tratando de respetar esta pauta, esta directiva. Obviamente que su cumplimiento es relativo, como todo. Se va haciendo camino en la medida que se vaya exigiendo este cumplimiento. El
la regulación también exige que los contratos se instrumenten por escrito y que se le entregue al cliente un ejemplar. Y fíjense que la norma exige que se le entregue al cliente, todavía no habla de los consumidores, que es a lo que nosotros vamos a llegar. Pero ¿por qué quiero dejar estas pautas? Para que ustedes adviertan cómo ha modificado y que hoy la transparencia es una directiva central de los contratos bancarios, cualquiera sea la naturaleza del contrato que nos toque enfrentar. ¿Por qué? Porque como abogados, nuestros clientes muchas veces serán consumidores, pero otras veces no. Y estas pautas están presentes de igual modo, ¿no es cierto? Y va a agregar la normativa general que los contratos, el contrato, debe especificar la tasa de interés y cualquier precio, gasto, comisión y otras condiciones económicas a cargo del cliente. Miren realmente qué norma incumplida. Y digo qué norma incumplida porque en realidad permanentemente los bancos cambian las condiciones, aún con los consumidores, que es más grave, pero cambian las condiciones con sus clientes según lo que a ellos les convenga comercialmente. Y no preguntan, ni siquiera lo anotician. Directamente hacen el cambio y después en la página web ponen la notificación y creen que con eso han cumplido suficientemente con la clientela. Lo que no es así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se exige una conducta positiva. Ahora que en estos tiempos de perspectiva de género, ¿no es cierto?, se habla tanto de medidas positivas. Bueno, no hay norma más positiva que aquella que está incorporada como un mandato legal. Y el artículo 1381 es clarísimo, el contrato debe, no dice puede, dice debe especificar la tasa de interés y cualquier precio, gasto, comisión y otras condiciones económicas. Le hace seguro, le hace cualquier otro tipo de gasto en general, ¿no es cierto?, que pretenda colgar del contrato de qué se trate, ¿no es cierto? Y fíjense que va a agregar la norma que si no determina la tasa de interés, es aplicable la nominal mínima y máxima respectivamente para las operaciones activas y pasivas promedio del sistema publicadas por el Banco Central a la fecha del desembolso o de la imposición. O sea que en definitiva le va a imponer las tasas mínimas y máximas que dirime el Banco Central de la República Argentina. Esto hoy crea toda una problemática y lo sabemos por el sinnúmero de regulaciones que han surgido en los últimos tiempos y que no dan, que lejos de dar transparencia, dejan en un cono de opacidad muchas de estas operaciones. De todas formas, la norma está, y desde el punto de vista de la tutela del cliente todavía, no estoy hablando del consumidor todavía, es indudable que puede hacerse valer, porque aquí entrarían lo que podemos llamar tasas usurarias o exigencias que van más allá de lo razonable en un momento de crisis como el que atraviesa hoy nuestro país. Porque si nuestro país está tan endeudado que está al borde del default, aunque no se lo reconozca oficialmente, ¿no es cierto?, y permanentemente se viaja al Fondo Monetario Internacional para pedir renegociar y nuevos plazos, y nuevos plazos, y nuevos plazos, piensen ustedes la situación de los particulares y el distinto trato que dan los bancos que no se bajan de su normativa y normalmente se escudan primero en ordenamientos de segundo o de tercer orden, como son las circulares del Banco Central, que pueden ser importantes, pero que no pueden horadar los pisos mínimos establecidos en el Código
civil y comercial. Y entonces es importante, cuando vamos a estudiar un caso, ¿no es cierto?, además de preocuparnos por bajar del sistema del Banco Central, y si no, por Mr. Google nos ayuda, es cuestión de buscar la circular y ahí va a salir, ¿no es cierto?, según lo que estemos interesados en analizar, ¿no es cierto?, pero siempre haciendo pie en la normativa esta, que, como decía muy bien Aida Kemmelmacher, son los pisos mínimos, los contenidos pétreos, diría un constitucionalista como Vidal Campos, nada más que él se refería a la Constitución, nosotros nos referimos ahora al Código Civil y Comercial, que no pueden dejarse de lado, porque son normas que deben ser respetadas en su sentido más claro y sin equívoco. Fíjese que va a agregar el 1381, que las cláusulas de remisión a los usos de plaza, obviamente, para la determinación de las tasas de interés y de otros precios y condiciones contractuales se tienen por no escritas. Miren la claridad de la norma, impresionante, realmente llamativa la claridad de la norma y obviamente el permanente zigzagueo que hacen las entidades financieras para no cumplirla, ¿no es cierto? Es clarísima. Les pido que lean el artículo 1381, que obviamente yo no lo he transcrito aquí todavía, ¿no es cierto? Porque es parte general, pero tengo la obligación de hacerles ver a ustedes. Las cláusulas de remisión a los usos para la determinación de las tasas de interés y de otros precios y condiciones contractuales se tienen por no escritas. Es clave, importantísimo. Y el 1382, fundamental, información periódica. El banco debe comunicar en forma clara, escrita o por otros medios electrónicos previamente aceptados por el cliente. Acá tenemos otra alternativa que se viola en forma reiterada y permanente, justamente porque vivimos en la sociedad de los microdaños, ¿no es cierto? ¿Por qué en la sociedad de los microdaños? Porque no solamente dañan a los consumidores, los poderosos, en este sentido, las entidades financieras manejan, así como la digitalidad se maneja por un par de empresas, Personal, Flow, Movistar y alguna otra más, que no quiero olvidar, así como la digitalidad, sea por cable o sea aérea, la manejan 2 o 3 empresas, es claramente un oligopolio. Los bancos también, por ser un sistema reglado, manejan todo el mercado de capitales, ¿sí? Y esto es clave. Entonces, la información debe comunicarse en forma escrita y por medios electrónicos, pero siempre que el medio electrónico haya sido aceptado por el cliente, no habla todavía de consumidor, por el cliente. Yo les pregunto, ¿alguna vez les han consultado a los bancos de qué manera le van a comunicar la información? No, directamente le dicen que está en la página web y vayan a enterarse ustedes, ¿sí? Y es más, el 1382 va a decir que al menos una vez al año debe informarse también el desenvolvimiento de las operaciones correspondientes a contratos de plazo indeterminado o de plazo mayor a un año. Una palabra que si hubieran contratos de plazo indeterminado o de plazos mayores a un año, por ejemplo, créditos mayores a un año, préstamos, ¿no es cierto?, deben informarse. Y transcurridos 60 días contados a partir de la recepción de la comunicación, la falta de oposiciones escritas, ¿no es cierto?, se entiende como aceptación. Claro, en la medida que esa comunicación haya sido adecuadamente recibida, ¿no es cierto? Tal es así que la norma tiene una salvedad que hay que subrayar y si ustedes tienen un resaltador en el mismo código, porque hay que trabajarlo, lo subrayan. ¿Por qué? Porque dice, sin perjuicio de las acciones previstas en los contratos de consumo. O sea, que la aceptación es un principio que está en el 1382, pero que deja salvo las acciones previstas en las relaciones de consumo. ¿Por qué? Porque el consumidor
es un vulnerable y consecuentemente no se le pueden imponer las mismas condiciones que a un cliente normal, ¿sí? Que se supone que tiene otro nivel de conocimiento de la cuestión, ¿sí? Entonces, el tema empieza a modificarse. Y por eso es que los contratos bancarios de consumo se reglan a partir del 1384. Allí vamos a ver el tema de los cajeros y de los home banking, ¿no es cierto? Y todo otro sistema, billeteras, etcétera, ¿no es cierto? Y el esquema de responsabilidad que implica para ellos todo esto, ¿no? Fíjense ustedes la transparencia, entonces, de las condiciones contractuales, aquí se las dejo, están en la filmina número 3 o número 2, según como cuenten ustedes, en la 3, contando la primera que era el título, donde se establece esta obligación, ¿sí?, de abordar cada uno de los tipos y de reglar respetuosamente la intermediación habitual de dinero entre la oferta y demanda de recursos financieros, tal como lo señala la ley 21.526. Fíjense que para caracterizar en algo la actividad financiera, hay que advertir que esta intermediación entre oferta y demanda de dinero, entre lo que depositan los clientes y lo que prestan los bancos, ¿no es cierto?, constituye de la actividad bancaria una de las operatorias económicas y comerciales indispensables en cualquier país, ¿no es cierto? Tal es así que Barreira Delfino, un bancarista o un especialista en derecho bancario de fuste, dice que el factor tipificante de la actividad bancaria lo constituye su carácter sistémico. Esto es clarísimo, ¿eh? La actividad bancaria actúa justamente por el control del Banco Central, ¿no es cierto? Tiene, ¿no es cierto?, un carácter sistémico. Y lo va a definir como el conjunto de operaciones, fíjense qué importante, conjunto de operaciones y relaciones jurídicas que se constituyen, transforman o extinguen en el seno del mercado monetario y que se encuentran sujetos a los términos y condiciones pactadas entre las partes, pero también a las regulaciones dictadas por la autoridad de aplicación. Y debemos agregar, desde el punto de vista del derecho del consumidor, el principio protectorio se impone por sobre cualquier convención de partes, porque obviamente el consumidor no está en condiciones de negociar, sino que adhiere simplemente. Muchísimas veces los clientes tampoco están en condiciones de negociar y se limitan a adherir. La cuestión será si configuran una hipótesis de relación de consumo, que es otro tema, ¿no es cierto? Y entonces, esto es clave, ¿no es cierto? Bueno, y la cuestión que ha debatido y que se debate actualmente, lo puse porque digo, bueno, se los voy a colocar, en realidad no tiene directa relación con la clase, pero vieron que Milei dice, basta del Banco Central, eliminemos, no, porque no sirve más. Los demás se oponen. Bueno, acá está. Todo el problema surge de la ley 26739, dictada durante el gobierno de Néstor Kirchner, que modificó la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Por qué? Porque reemplazó la función esencial del BCRA, que era preservar el valor de la moneda como misión primaria y fundamental, y le cambió la finalidad por una finalidad más amplia, tendiente a promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Esto que escrito está bonito, muy bonito,
ha permitido que el Banco Central empiece a emitir, y se desvirtúe la defensa, primero de la independencia del Banco Central frente al gobierno de turno. ¿Por qué? Porque lo introduce el gobierno acá, ¿ven? Promover en la medida de su facultad y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional. Quiere decir que tiene que seguir las medidas del gobierno nacional, lo cual es realmente lo que ha producido la grieta, esta vez no entre de los dos sectores de nuestra sociedad, sino justamente con los llamados libertarios, ¿no es cierto? Es decir, con quienes ven, ya sea desde la posición de Milei o desde posiciones más suaves, pero en definitiva cómo se ha desvirtuado la función del Banco Central, que se ha visto obligado a seguir las políticas del gobierno nacional que poco tienen que ver con la defensa de la moneda, porque simplemente se trata de emitir para tener dinero, para tapar los huecos en los que se introduce el déficit del Estado. Lo puse por añadidura, que quede claro que no es típicamente del tema que íbamos a ver, pero bueno, es bueno ilustrar un poco estas cosas para que ustedes como hombres de derecho, en vez de hacer como hacíamos en la facultad, que nos reuníamos en un café a tomar y discutir como si supiéramos y sabíamos bastante poco, perdamos esa costumbre de hablar sin saber lo suficiente y sepamos de dónde viene el debate. ¿Sí? Bien. Entonces, no cabe duda que la característica más importante de la actividad bancaria es que se trata de ¿qué? De un sistema regulado por el Estado, en el cual no se puede participar empresarialmente de modo libre. Tal es así que no cualquier es banco ni entidad financiera, sino tiene la autorización para funcionar del Banco Central de la República Argentina. Y por ende se encuentra sometido a un esquema de control permanente desde la autorización para operar hasta su revocación. Y ahí tienen los autores en la filmina, si quieren ir a consultarlos, ¿no es cierto?, cómo se explayan sobre estos aspectos, como también el fallo de la Sala D de la Cámara Nacional de Comercio, ya un fallo antiguo del año 95, pero definiendo, ¿no es cierto?, qué es lo que era la actividad, o qué es lo que es y sigue siendo la actividad financiera, la actividad de intermediación entre la oferta y demanda de dinero. Y por eso es que en razón de los intereses públicos y privados comprometidos en la actividad bancaria, ¿no es cierto?, es que nos encontramos con las particularidades, ¿no es cierto?, que reúnen este tipo de operaciones, y por eso el Central permanentemente va dictando circulares que nosotros nos habituamos a leer y a adherir porque no nos quedan muchas alternativas de negociación, porque la entidad bancaria suele decir, no, pero esto lo dispuso el Central, ¿sí? Y por eso es que yo les dejo al final la pregunta, ¿y los préstamos de otro tipo de entidades que aducen otorgar financiación propia? Es decir, que no se someten al sistema de contralor del Banco Central. Bueno, algún día los jueces tendrán que tener el coraje de introducirse en esa temática. Sigamos porque queremos llegar a lo que son los puntos nuestros, ¿no es cierto? Y como yo les decía, el régimen establece que los contratos bancarios deben tener disposiciones relativas a la transparencia en la operatoria, ¿no es cierto? Fíjense que Héctor Villegas, uno de los profesores de Derecho Tributario y Derecho Financiero de nuestra facultad, decía que la transparencia en la actividad financiera consiste en la eliminación de todas aquellas prácticas que afecten el buen funcionamiento del sistema y que afectan la confianza en el mercado y por ende la credibilidad de los ahorristas para invertir en instrumentos financieros. Y ahí lo tienen citado a Carlos Villegas, a Julio César Rivera y Graciela Medina, que son los que sacaron los tratados sobre los contratos bancarios con motivo de la sanción del nuevo Código Civil
y comercial. Y bien, ya hemos hablado entonces de la distinción entre los contratos y del deber de información, que aquí he querido detenerme unos minutos. ¿Por qué? Porque aunque yo ya le leí el deber de información del artículo 1382 y que se correlaciona con el 1385 que ya está entre los contratos bancarios con consumidores y usuarios. Los contratos bancarios con consumidores y usuarios empiezan en el 1384, que va a decir, lo leo porque no está en la filmina, las disposiciones relativas a los contratos de consumo, léase 1092 y siguiente, ¿sí? Léase artículo 36 de la ley 24.240, y obviamente toda la normativa de obligaciones que surgen para los proveedores en la relación de consumo, son aplicables a los contratos bancarios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1093. Y hace pie en el artículo 1093 que regla dentro del Código Civil y Comercial los contratos de consumo. Pero lo que yo quería decirles es que el deber de información para con los consumidores es un deber de información calificado, que es lo que parece no entender la judicatura, no tampoco lo entienden nuestros abogados muchas veces y creen que el deber de información es más o menos así como información consentida. No, 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 no. Es una información que está calificada y que por ende ya vamos a ver, va a llegar a la obligación de asesorar o de aconsejar, como dicen los doctrinarios europeos, al cliente consumidor, esta vez sí consumidor, sobre cuál es la mejor operatoria que le conviene y no cuál es la que mejor me conviene a mí como banco para venderle un sistema de tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, a una persona. Entonces los contratos sabemos que deben especificar, ya lo hemos leído hace unos minutos, ¿no es cierto? Los montos mínimos y máximos, la tasa de interés si es fija o variable, las tarifas por gastos y comisiones, con supuestos, con la indicación de los supuestos y la periodicidad en su aplicación, porque no es lo mismo, ¿no es cierto? Una forma de liquidación que la otra, la famosa fórmula francesa, etcétera. El costo financiero total en las operaciones de crédito, esto es obligatorio, pero cuando se trata de una operación con el consumidor, la existencia de eventuales servicios accesorios para el otorgamiento del crédito y qué pasa con tales servicios y obviamente la duración propuesta del contrato. Y esto no está solamente en el Código Civil, para que se queden tranquilos. Está arreglado en las circulares que yo cito en esta filmina, la A7249 y la 7370. Entonces, ¿tienen alguna duda? Se van a esas circulares y a las correlativas que han seguido los lineamientos de estas dos circulares que son claves porque son obligatorias para los bancos y que no pueden decir que ignoran, ¿no es cierto? Y entonces, fíjense ustedes que ya dentro de los contratos bancarios con consumidores e usuarios van a establecerse en los artículos 1386 y 1387 una serie de mandatos legales, ¿no es cierto?, de directivas legales que son claves en orden a que permitan al consumidor acceder a la información adecuada y poder reproducirla. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de sus clientes pueden reproducir la información que les mandan los clientes? Ustedes rápidos y más o menos ya tienen cierta experiencia, empiezan a hacerte una captura de captura de pantalla, por favor, con lo que está en la web ahora, porque no sabemos si va a estar mañana. ¿Por qué? Porque rápidamente los bancos, si ven que hay algo que ha producido una denuncia en defensa del consumidor y que puede no estar suficientemente claro, empiezan a desaparecer, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo esto que vemos aquí
en la filmina A, B, C, D, no me voy a detener en ello porque quiero avanzar, ¿no es cierto? Se los dejo para ustedes. Es importante que lo tengan en cuenta cuando estén estudiando ya el caso concreto, ¿no es cierto? Y el 1388 es clave, miren. Bueno, el 1387 me lo tragué, me lo pasé, pero es el que habla de las obligaciones precontractuales. O sea que en la actividad bancaria hay responsabilidad precontractual. Aún antes del contrato, ya el banco puede incurrir en responsabilidad. Va a decir el 1387, antes de vincular contractualmente al consumidor, el banco debe proveer información suficiente para que el cliente pueda confrontar las distintas ofertas de crédito existentes en el sistema, publicadas por el BSRA. Si el banco rechaza una solicitud de crédito por la información negativa registrada en una base de datos, ya saben, que puede suceder, debe informar al consumidor en forma inmediata y gratuita el resultado de la consulta y la fuente de donde lo obtuvo. Bueno, esto de anotar en el veraz por supuesta mora de tarjetas que inventaron y que empezaron a fabricar deuda que nunca tuvieron porque nunca fueron operativizadas por los clientes, llegó a que hubiese jurisprudencia muy importante, ¿no es cierto?, como el caso del Banco Galicia, Castelli contra Banco Galicia, donde se dictó un fallo realmente ejemplificador, imponiendo un daño punitivo que cuando salió la sentencia era realmente relevante, eran como 2 o 3 millones de pesos, hoy no sería nada, pero ese fallo tiene ya más de 10 años, o sea que hoy, fijado el daño punitivo en canastas básicas, ¿no es cierto?, sería realmente una cifra relevante en orden a la sanción que implica, ¿no es cierto?, para la entidad bancaria que haber violado estos aspectos que son responsabilidad precontractual, ¿sí?, o contractual, si se hizo la comunicación bajo el velo de que se había emitido una tarjeta de crédito y que el cliente la había o utilizado o dejado en cartera y entonces no había saldado nunca los gastos de mantenimiento que se van potenciando con los intereses y con la capitalización de intereses. Conducta muy propia de las entidades bancarias y que ha motivado muchísima jurisprudencia en su contra, ¿no es cierto? De tal manera que cuando llegue el 1388, que es el que está acá en esta filmina, ¿no es cierto?, les va a decir, sin perjuicio de las condiciones establecidas para los contratos bancarios en general, lo que nos referimos al principio, ninguna suma puede ser exigida al consumidor si no se encuentra expresamente prevista en el contrato. A ver si queda claro. Ninguna suma puede ser exigida al consumidor si no se encuentra expresamente prevista en el contrato. Y esto motivó un fallo importantísimo que fue, me estoy olvidando de cuál era, de cuál de las asociaciones de consumidores contra Bank Boston, ya lo voy a buscar bien, a Duke creo que era contra Van Boston, donde justamente, ¿qué es lo que hizo? La Corte tuvo que dar vuelta, dejar sin efecto un fallo de la Sala A de la Cámara Nacional de Comercio, justamente, ¿por qué? Porque se había pretendido cobrar gastos de comisión que no estaban expresamente comunicadas y aceptadas por el consumidor. Y allí es donde la Corte pone blanco sobre negro sobre la preferencia, la relevancia del principio protectorio que tiene
el Estatuto del Consumidor, la Ley de Defensa del Consumidor, el Código Civil en cuanto establece el principio protectorio en el artículo 1094. El Estatuto del Consumidor es tutelar, no es neutro. Entonces, por allí los jueces, bajo el velo de ser equitativo o independiente, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, malinterpretan este principio protectorio, que obviamente torna imperativa las normas que tutelan. Y no solamente las torna imperativas las normas legales, sino que constitucionalizan las mandas del artículo 42 y le dan primacía frente a normas especiales. En Córdoba, lamentablemente, tenemos todavía numerosas jurisprudencias que frente a normas especiales similares debate cuál debe primar, ¿no es cierto? Y obviamente no entienden todavía qué implica el principio, ¿no es cierto?, protectorio, que está incoado, está establecido primero en el artículo 42 de la Carta Magna, pero después en el artículo 1 de la Ley 24.240 y en el artículo 1094 del Código Civil y Comercial, o sea que no sabe, 3 veces está normativizado dentro del derecho patrio, ¿sí? Entonces, está clarísimo cuando el 1388 nos dice que en ningún caso pueden cargarse comisiones o costos por servicios no prestados efectivamente. Y va a agregar que las cláusulas relativas a costos a cargo del consumidor que no están incluidas o que están incluidas incorrectamente en el costo financiero total publicitado o incorporado al documento contractual, se tienen por no escritas. Claramente, se tienen por no escritas. En una palabra, si quisiéramos hablar en lenguaje un poco más clásico, son nulos de nulidad absoluta. Violaron la imperatividad de la tutela consumeril. Y el 1389 va a volver a repetir lo que ya les dije yo en el 1382 como información para todos los tipos de los contratos, pero esta vez con relación a los consumidores. Son nulos. Acá ya todavía es más dura la norma porque está tutelando al consumidor, a la parte débil, ¿no es cierto?, al vulnerable, al que no ha podido negociar, sino que simplemente ha ido y ha pedido un préstamo, ha ido, ha pedido una tarjeta de crédito, en fin, ha pretendido acceder a algún tipo de servicio y le han impuesto una serie de condiciones. Y entonces va a decir, son nulos los contratos de crédito que no contienen información relativa al tipo y partes del contrato, al importe total del financiamiento, al costo financiero total y a las condiciones de desembolso y reembolso de los contratos. Como les digo yo ahí, en la filmina, se trata que en la relación de consumo, el artículo 65 de la Ley 24.240 estipula el carácter de orden público del plexo consumeril. Por eso es una nulidad absoluta, ilevantable, ¿no es cierto? Y aquí venimos a un tema que es muy importante, muy importante. Fíjense ustedes que ahí cuando yo le pongo medios electrónicos de pago he citado a algunos. Cuando hice las filminas, debe hacer unos meses, ya me debe haber superado la realidad, porque ahí he puesto billetera electrónica, código QR y algún otro más, pero obviamente suponiendo que home banking y los demás cajeros automáticos también están, ¿no es cierto? ¿Y qué dice nuestro Código Civil sobre la utilización de medios electrónicos? Que parece que todos miran para el costado, sobre todo las entidades bancarias. En el artículo 1106, no en la parte de los contratos bancarios, pero en el artículo, en la parte de los contratos, que obviamente es una normativa aplicable también a los contratos bancarios, va a decir que siempre que en este código o en leyes especiales se exija que el contrato esté por escrito, este requisito se debe entender satisfecho si el contrato con el consumidor o usuario contiene un soporte electrónico u otra tecnología similar
siempre y cuando se cumpla con la manda del 1107. Es decir, que si se valen de técnicas de comunicación electrónica o similares para la celebración de un contrato de consumo, el proveedor debe informar al consumidor, además del contenido mínimo del contrato y la facultad de resolverlo. ¿Qué le debe informar? Todos los datos necesarios para utilizar correctamente el medio que va a utilizar. ¿Ustedes han visto alguna vez que les explico en los otros días Bancom? Y eso que es el banco oficial, ¿no es cierto? Cambió el sistema de la apps, cambió la apps. Me vino, boom, de pronto yo un día abrí mi celular y cuando quise abrir la apps como se abría normalmente, tenía otro sistema operativo, patatí, patatá. Lo llama un amigo mío que se maneja ahí en la parte pertinente del Banco de Córdoba y le digo, escúcheme, ¿qué demonios han hecho? No, doctor, no se preocupe, acabamos de cambiar. ¿Cómo que acaban de cambiar? Pues yo no tengo ni noticia. No, pero doctor, seguro que está en la web. Respuesta de siempre de los bancos, seguro que está en la web. En una palabra, yo tenía que estar anoticiado porque estaba en la web. ¿Se dan cuenta? Y eso que, como ustedes saben, yo he sido magistrado judicial, o sea que tengo una caja de ahorro sueldo. Hoy, caja de ahorro, sueldo y jubilación, es decir, de jubilación. En una palabra, me tutela la especial relación de la caja de ahorro. Pues les importó poco. Ya me habían, ¿no es cierto?, cambiado la app y el funcionamiento de la app. Digan que uno tanto manejarse con estas cosas va de a poquito manejándolas hasta que en unas horas se habitúa. Ustedes miran, bueno, pero es muy fácil. Sí, es muy fácil, pero quieren la verdad, me hartan los negocios, para no decir negociados, porque en definitiva el cambio de la apps es por un contrato con algún otro interesante proveedor, vaya a saber cuánto cobraron, cómo lo hicieron, porque mejorar en la transparencia o en el funcionamiento o en la seguridad, a mí no me ha convencido ninguna de las explicaciones que han dado. Acá, si hubiera un tribunal de cuentas que realmente controlara estas cosas, si el síndico del Banco de Córdoba en serio supiera lo que es su función, otra cosa sería. ¿Y esto por qué hay que saberlo? Bueno, para cuando llegue el momento de ir a pleito con el Banco Central, perdón, con una cuestión bancaria, no quedarse solo en el contratito y en la relación pequeña, sino saber abordar todo este marco de situación que exige al proveedor este cúmulo de obligaciones que todas están todavía dentro del gran principio del deber de informar y del deber de seguridad. Fíjense ustedes, principios que nadie discute desde el punto de vista del marco teórico. Sin embargo, en la práctica son horadados, son dejados de lado permanentemente, son relativizados bajo pretextos. ¿Por qué? Porque hay negocios de por medio. Aquí está la reglamentación del Banco Central, una de las últimas, 31 de marzo del 2021, ya estamos en el 2023, debía haber entrado para ver cuál había actualizado la circular A7249 del 31 de marzo del 2021, ¿no es cierto?, que va a reglamentar, ¿no es cierto?, justamente la relación con los consumidores, personas humanas y jurídicas que actúen en beneficio propio o de su grupo familiar y en carácter de destinatarios finales, es decir, como consumidores y que por ende también lo que están expuestos a una relación de consumo. ¿Y cuáles son las obligaciones regladas por el Banco Central en este aspecto para las entidades financieras? Los usuarios de servicios financieros tienen derecho en toda relación de consumo, y acá hay como una apertura del artículo 1 de la Ley
24240 de los artículos 1092, 1093, 1094 del Código Civil y Comercial en relación a la actividad bancaria, los usuarios de servicios financieros tienen derecho en toda relación de consumo a la protección de su seguridad e interés económico. Ustedes me dirán, bueno, está repitiendo el 42 de la Carta Magna, es bueno que lo haga. Agrega, para recibir información clara, suficiente, veraz y de fácil acceso y visibilidad con relación a los productos y servicios que contraten. Fácil acceso. Pregúntenle a una abuela de ustedes, pregúntenle a una empleada de ustedes, pregúntenle a gente más sencilla, un operario, lo del fácil acceso y la comprensión de este tipo de contratos, que es por eso la sociedad de los microdaños, ¿no es cierto? Abusando siempre del que cree que, bueno, así es porque así me lo han dicho que debe ser. No, ¿cómo? Se lo han impuesto. Fíjense, los usuarios de servicios financieros tienen derecho en toda relación de consumo a la libertad de elección y a condiciones de trato digno y equitativo. Ustedes miran, pero doctor, eso ya está. Sí, sí, pero es bueno que las circulares del Central lo reiteren y lo ratifiquen para que la entidad bancaria sepa que está obligado a un trato digno y equitativo. Y entonces no me puede subir una web y subiéndome una web, cambiarme la app y decir que ha cumplido con el trato digno y equitativo, porque eso no es cierto. ¿Sí? ¿De qué se abusan? De que llegara a un juicio, a la actividad jurisdiccional, salvo que pueda haber algún acuerdo en la Dirección de Defensa del Consumidor, llegar a un juicio es tan costoso que realmente se hace muy difícil. Y bien, entrando un poco ya en materia de lo que les interesa a ustedes en la clase de hoy, ¿no es cierto? Yo le puse el título Estafas usuales. En realidad le pudo haber puesto en forma más técnica suplantación de identidad. No siempre es estrictamente una suplantación de identidad, por eso es que a veces es difícil ponerle un título a una filmina. El phishing es un término norteamericano, un lunfardismo, ¿no es cierto?, de la actividad financiera de ellos. Es decir, suplantación de identidad es una técnica de ingeniería informática, ¿no es cierto?, digital, ¿no es cierto?, donde los hackers famosos, ciberdelincuentes, le puse yo, ¿no es cierto?, para obtener información confidencial de los usuarios, intentan determinadas modalidades para apropiarse de la identidad de esa persona o de algunos datos, no de toda la identidad, de algunos datos que hacen a la identidad de esa persona, justamente para conseguir contraseñas y datos personales valiosos. Además de phishing está el farming, es algo así lo mismo, que es un tipo de ciberataque, ¿no es cierto?, que intenta redirigir el tráfico web, especialmente los datos de solicitud, etcétera, etcétera. Tratan, si uno, vieron, a veces suelen venir vía WhatsApp, que dicen, no abras tal WhatsApp porque en realidad, ¿qué es lo que va a hacer? Va a redirigir el WhatsApp, el celular, y lo va a reenviar a los datos a una cuenta donde entonces sí van a poder entrar a los datos nuestros y consecuentemente hacer la maniobra de toma de lugar, o sea, de suplantación de la identidad y consecuentemente hacerse de los fondos que tenemos ¿dónde? Y que tenemos depositados en el banco. Y ahí está el phishing, ¿sí? Una práctica fraudulenta que consiste en el uso de la línea telefónica convencional, digo convencional, pero es un celular, no vayan a creer que es un teléfono fijo, puede ser por teléfono fijo, ¿eh? Y de la ingeniería social para engañar personas y obtener información, ¿no es cierto?,
útil para el robo de identidad, ¿no es cierto? Y ahí les pongo, el término es una combinación del inglés voice y phishing. Y el smishing, ¿sí?, que es un tipo de delito o actividad criminal en base a técnicas de ingeniería social con mensajes de texto. Son todas variables, ¿no? Cada vez más modernas y que se usan, no vayan a creer, en forma pura. A ver, acá en la definición de la Filmina están un poco tratando de delinear un concepto que en la práctica viene entremezclado, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué es lo que va a hacer la normativa del Banco Central? La normativa del Banco Central, perdón, lo que va a intentar, ¿no es cierto?, a través de sus circulares, ¿no es cierto?, es justamente buscar, ¿no es cierto?, que las entidades bancarias cumplan con determinados patrones de seguridad para evitar los gravísimos daños a los clientes, ¿sí? De allí entonces que se va a considerar que el proveedor del sistema le hace a la entidad bancaria, porque a mí no me interesa, ¿no es cierto?, quién le proveyó el sistema por el cual operativiza, qué plataforma ha contratado el Banco de Galicia, el Banco Banbón, el Banco de Ituzaingó, el Itaú, el que quiera, ¿no es cierto?, el Nación, para prestarme el servicio a mí. Quien a mí me debe informar es mi entidad con la cual yo opero, ¿no es cierto? Y por ende, para evitar justamente el abuso de los clientes. Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? A plantear el interrogante de la responsabilidad bancaria frente a aquellas estafas en donde el usuario, sea por descuido, le he puesto yo a propósito, por ignorancia, porque no conoce, por ineptitud, vamos a suponer que realmente no esté formado, o insuficiencia, ha revelado de buena fe su clave, token le puse yo, porque ahora que estamos de moda tokenizados con los blockchain y las cadenas y los criptoactivos y tantas cosas, ¿no es cierto? En definitiva, de una forma u otra ha permitido que se revele su clave token u otros datos en la creencia que se trataba con un representante, del banco, con un oficial de cuenta, etcétera, etcétera, permitiéndole al atacante ingresar. Yo le he puesto el home banking, en definitiva, al servicio del usuario para vaciar su cuenta o solicitar préstamos para luego ser enviados a cuentas con nombres apócrifos, entre otros. Esto es clave, ¿no es cierto? Las entidades bancarias siguen sosteniendo el hartazgo, ¿no es cierto?, que el deber de custodiar la clave token, la cual es intransferible y no debe ser revelada a ninguna persona. Es cierto, no debe ser revelada en la medida que yo sea consciente de que la estoy guardando y que no la revelo, perdón. Pero la verdad es que a veces hay técnicas de información que uno no sabe de qué manera operan. ¿Y por qué utilizan toda esta argumentación las entidades bancarias? Justamente porque tratan de desligarse de la responsabilidad que les cabe, ¿sí? Y aquí es algo que a mí me interesa que ustedes comprendan acabadamente, porque los jueces no lo terminan de comprender ni de entender. Es más, los abogados muchas veces no lo saben explicar en sus demandas o en sus alegatos. En toda esta operatoria bancaria se debe partir de la base que las entidades bancarias conocen la operatoria estafatoria. A ver, no tienen por qué conocer tal o cual tipo de hackeo, pero que tienen elementos de conocimiento, porque están contratando los servicios digitales, ¿no es cierto?, con suficientes esquemas de seguridad para impedir el avasallamiento a través de los hackeos. Y consecuentemente deben cumplir en hacerle conocer al consumidor los peligros derivados de esta maniobra y no un simple aviso, como dice Bancón. ¿Vieron cómo manda permanentemente creyendo que con eso salva algo?
Yo no le voy a mandar ningún mail, no le voy a mandar ningún, no le voy a informar. Bueno, peor es que no hicieran nada, ¿no? Han tenido que pagar tantos juicios que han perdido por daños y perjuicios que permanentemente uno abre cualquier apps, ¿no es cierto?, de un banco y lo primero que salen son las advertencias sobre los datos. Algo hemos avanzado y algo hemos avanzado. Pero la verdad es que es menester recordar que el proveedor no solo debe informarse en relación con el servicio que comercializa, sino también que debe informar a su destinatario final. Le hace al consumidor. Y aquí hay algo clave que los bancos siguen sin cumplir y que ustedes como abogados tienen que saber para explicárselo a los jueces. ¿Qué es? Se impone la necesidad de establecer un diálogo entre los sujetos pasivos y activos de la obligación de informar, no bastando con que el mismo se cumpla objetivamente. O sea, no basta que me digan, no, yo lo notifiqué porque lo subí a la web, le mandé un mail, le mandé un WhatsApp. No. El proveedor debe ponderar y considerar las particulares características y condiciones del destinatario de su mensaje a fin de que la información a la que acceda sea lo necesariamente clara, veraz y suficiente. Y esto lo dice nada más y nada menos que el doctor Marcelo Quaglia, al quien vamos a tener probablemente aquí dando una de las charlas, que es juez civil y comercial y por ende en materia de consumo en Rosario, y que ha podido percibir entonces que esta obligación de informar, esta obligación que yo les dije que en Europa es hasta de aconsejar cómo se debe manejar el sistema, no puede hacerse por meros flashes objetivos que no hay forma de que lo entiendan las entidades bancarias, lo dice Marcelo Quaglia en función justamente de los permanente experiencia judicial que tiene actualmente en su juzgado, ¿cierto? Entonces, por eso es que yo les pongo en esta filmina, la número 18, para que la entiendan, que el deber de informar no basta con una actitud pasiva del proveedor, de modo que se cumpla solo objetivamente con dicho deber, sino que debe atenderse a las circunstancias del caso, con especial consideración de a quién va dirigida esta información y asimismo del canal o medio utilizado por informar, de forma de procurar que el mensaje sea recibido por el consumidor. Y entonces, fíjense ustedes, nada menos que ya Bonfanti, Mario Bonfanti, en su viejo libro Derecho del Consumidor, decía que resultaban decisivas que las características personales del sujeto y el modo de informar, dependiendo de la forma como se la emite y de modo especial de la persona que la recepta, ¿no es cierto? Porque si el consumidor o usuario carece de un mínimo de educación, la información, podríamos decir, que lo habrá de complicar, más que ilustrar. Ya lo decía él, ¿no es cierto? En una palabra, para que quede claro. Lo dice nada más y nada menos, y le pongo la cita, ¿no? ¿Sí? El cumplimiento del deber de informar en estas relaciones bancarias con los consumidores y usuarios no se satisface con una mera comunicación de datos, sino que implica el empleo de una modalidad con una razonable aptitud para que la información transmitida sea comprendida por el destinatario. Y ahí les he puesto el tomo, a ver, el Código Civil y Comercial comentado, dirigido por Ricardo Luis Lorenzetti, tomo sexto, página 258/259, que es donde se analiza justamente cómo debe cumplirse el deber de información de la entidad bancaria, ¿sí? Obviamente, entonces, que la conclusión viene sola, ¿no es cierto? La entidad bancaria resulta responsable. ¿Por qué? Por los daños causados por los riesgos y vicios del servicio prestado. En definitiva,
Que me hackeen es un vicio del servicio, ¿sí? Es una falla del servicio que arroja como resultado que el consumidor haya sido dañado y por ende, tornando aplicable el artículo 40 de la ley 24.240. Si el daño al consumidor resulta del vicio, riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, le hace la entidad financiera, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o el servicio. Estas medidas han sido implementadas por la comunicación A7370. ¿Por qué? Porque lo que se ha querido evitar con esta circular del Banco Central son los fraudes bancarios relacionados con la toma de créditos preaprobados, ¿sí? Entonces esto es fundamental. Por eso, como yo les digo, en esta filmina, ¿no es cierto?, de aplicabilidad de la Ley de Defensa del Consumidor y del Código Civil, que no debe perderse la atención sobre la problemática para estar un paso adelante y no, como ha sucedido, que las medidas lleguen cuando ya ha existido un sinnúmero de perjudicados. Esto es gravísimo, ¿sí? Y siguieron saliendo las circulares, porque, a ver, el Banco Central ha intentado, no siempre a tiempo, a veces a destiempo, pero bueno, ¿qué es lo que ha intentado? Arreglar el tema, por ejemplo, de las transferencias, que es tan complicado. Enseguida, cuando uno quiere hacer una transferencia, no se le autorizan, no se le autorizan. ¿Por qué? Y porque la está haciendo una billetera virtual, porque no la está haciendo por la vía Credin, no, porque no la está haciendo. Son realmente a veces sumamente pesados. A veces por razones de seguridad, pero entonces el sistema se vuelve realmente engorroso, aún para quien está habituado a utilizarlo. Y no es posible tener que tener un técnico para realizar nada más y nada menos que una transferencia. Por eso es que los chicos ahora van con el QR, ¿no es cierto?, a todos lados queriendo pagar. Así les va también, ¿no? Cuando después le hacen un doble débito, etcétera, etcétera, y vayan, pruébenselo al banco. No se lo probarán nunca. Y así quedarán, porque claro, no van a iniciar un juicio, no van a ir ni siquiera a Dirección de Defensa del Consumidor, porque si se trata del Banco Central o del Banco Nación, para que la dirección los cite hasta que venga, bueno, van a dormir los expedientes. Todos sabemos tristemente en el ejercicio profesional que las autoridades de control son tan poco consideradas por los políticos, por los gobiernos, sean nacionales o provinciales, que, a ver, la Dirección de Defensa del Consumidor de Córdoba cada día ha tenido, desde que gobernaba no en este último gobierno de Schiaretti, sino del anterior, cuando el actual gobernador Yarlora era simplemente secretario de Comercio, a hoy ha venido declinando el número de empleados en capacidad operativa, por más que hayan ahora digitalizado el sistema, ¿no es cierto? La digitalización no ha logrado devolver la eficacia que tenía antes, cuando uno tenía que ir presencialmente, ¿no es cierto? Y por eso es que estas comunicaciones que acá les pongo yo en la filmina, la A7175, la 7361, son, ¿qué? Son circulares que reglan las transferencias inmediatas y que establecen, ¿no es cierto?, tienen como objetivo proporcionar a los clientes, ¿no es cierto?, que el débito y el crédito se hagan en forma instantánea. En forma instantánea, bueno, me lo debitan, sí, seguro, pero el crédito a quien le llegue al otro, por eso es que uno ya está acostumbrado, ustedes me imagino que lo harán, sacan la fotito, ¿no es cierto?, a la transferencia cuando lo operativizan y el banco les notifica que está realizada, para poder mandárselas a quien ustedes le quieren pagar, para decirle, mira, ya te mandé la transferencia, para que la otra persona pueda entrar en su entidad, en su cuenta, y pueda verificar si se le ha hecho o no se le ha hecho la transferencia pertinente, ¿no es cierto? Son normas tendientes a la seguridad, como les digo yo, ¿conforme a qué? A lo establecido en los requisitos mínimos de gestión, implementación y control de riesgos relacionados con tecnología informática, que está todo reglado en esas transferencias. A ver, en esas circulares,
era agotador, no le podía subir en una filmina toda la normativa de estas circulares, que simplemente se las dejo para que ustedes puedan verlas, ¿no? Y el punto tercero, que es fundamental, la función de autorización para transferencias inmediatas considerará, entre otros aspectos, la disponibilidad de fondos suficientes en la cuenta de origen, los límites diarios, la concordancia de la moneda de las cuentas, la disponibilidad de fondos de garantía suficiente, la habilitación de la cuenta de destino, la necesidad de encolamiento y las herramientas de mitigación del fraude. En fin, todos aspectos claves que ya están reglados y que nos llevaron, ¿no es cierto?, a que haya una serie de fallos sumamente interesantes en esta materia. Pero bueno, no sé ni qué hora tengo, wow, 6:30. ¿Cómo les va? Quería ver un poco de rostros, ya me había aburrido de pasar filminas y no ver los rostros. Miren, algunos están dormidos, pobres. Tanta información hizo que la gente se durmiera. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Hay que ponerse a releer y a volver a analizar. Por eso justo cuando llegaba a los fallos, estaba por empezar a leer la filmina donde están fallos que regulan la responsabilidad de las entidades bancarias, y como lo veo a Martín Chávez durmiendo claramente, se ve que estaba muy agotado, dije, bueno, Victoria, me voy a tomar un café, vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos, así todos se despabilan, se levantan de la silla, dan un par de vueltas a la silla y podemos reencontrarnos con otro feedback, otro sistema de comunicación, ¿sí? Para que podamos retomar todo lo que hemos visto, que ha sido demasiado denso,